Los humanos. Sin duda el animal más inteligente de la Tierra. No obstante, estamos indudablemente ligados a nuestros orígenes primates. Hace millones de años éramos monos y vivíamos como tales en África. Pero ¿cómo pasamos de aquello a esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos puso en la senda de la humanidad? Las preguntas son infinitas, pero por fin tenemos respuestas. En el umbral de la humanidad, un ancestro contiene reveladores secretos. Se le conoce como el Homo erectus. El Homo erectus tenía un cerebro ligeramente más pequeño y una mandíbula ligeramente más grande, pero es básicamente igual que nosotros. Básicamente, somos nosotros hace casi 2 millones de años. Nuevos hallazgos están revelando la verdad acerca de los ancestros que se encuentran en el epicentro de nuestra evolución. Hablamos de los pioneros, los primeros en abandonar África, los primeros en hacer fuego, los primeros cazadores. Estas criaturas eran capaces de analizar posibles usos de herramientas y de idear una solución técnica para el problema. ¿Cómo se mata a un animal grande y peligroso sin que él te mate a ti? El Homo erectus fue el pionero en lo que significa ser humano, colonizar continentes enteros y crear las primeras sociedades humanas. Nuestros ancestros empezaron a preocuparse por lo que pensasen los demás y les preocupaba lo que ese individuo pensase sobre ellos. Ahora nuevos descubrimientos los devuelven a la vida como nunca antes se había hecho. Por fin nos encontramos cara a cara con los ancestros del nacimiento de la humanidad. A continuación. La evolución humana, el nacimiento de la humanidad. El gran valle del Rift del este de África. Hace 2 millones de años, estas espectaculares llanuras y cañones fueron testigo de un misterioso suceso. El nacimiento del primer ancestro al que realmente podemos llamar humano. Nuevos descubrimientos están revelando a una criatura sorprendentemente parecida a nosotros. Un viajero, un fabricante de herramientas, un cazador, un domador del fuego y el creador de las primeras sociedades humanas. Por increíble que parezca, las cualidades que nos convierten en seres humanos no comenzaron con nuestra propia especie, el Homo sapiens. El verdadero nacimiento de la humanidad empezó mucho tiempo antes, hace millones de años. Imaginemos todo el periodo de tiempo de historia humana documentada, que se remonta hasta las pirámides egipcias hace unos 5000 años. Doblémoslo y nos encontraremos 10.000 años atrás, cuando el hombre empezó a cultivar las plantas y comienza la agricultura. Doblémoslo de nuevo y nos encontraremos 20.000 años atrás, en la época en la que los cazadores de la Edad de Hielo pintaban increíbles imágenes en las paredes de las cuevas. Y sigamos doblándolo 6 veces más, y solo entonces nos encontramos con nuestro ancestro, el Homo erectus, en el gran valle del Rift de África. Durante millones de años, esta inmensa falla geológica que recorre la longitud del este de África fue el escenario en el que se representaba nuestra evolución humana. Todo empezó con los primeros simios que caminaron erguidos sobre 2 piernas hace unos 6 millones de años. Había muchos tipos diferentes, todas variantes de un mismo tema, criaturas simiiformes con cerebros pequeños. El fósil conocido como Lucy es el ejemplo más famoso. Aquí la tenemos, con solo 1,5 centímetros de altura y con un cerebro del tamaño del de un chimpancé. Durante millones de años, criaturas como ella vagaron por los bosques y los pastos de África. Pero entonces, algo cambió.
Hace unos 2 millones de años aparecieron unas nuevas criaturas con capacidades que jamás se habían visto antes en el reino animal. Se trata del Homo erectus, un ser fabricante de herramientas y cazador. Uno de los primeros miembros de nuestro género, el género Homo, el de los humanos. La transición hacia el género Homo fue probablemente una de las transformaciones más importantes ocurridas en la evolución humana. Los brazos se volvieron más delgados, las piernas más largas, los cerebros más grandes. Fue un inmenso paso evolutivo que transformó el cuerpo de simio en un cuerpo como el nuestro. Pero ¿qué hay de las cosas que nos hacen claramente humanos? La creatividad, la inteligencia, el cuidar los unos de los otros. ¿Cómo podemos saber cuándo empezó todo esto? Con tan solo unos cráneos y unos fragmentos de hueso, ¿cómo podremos saber cómo eran realmente esos primeros humanos? Haría falta un hallazgo trascendental que arrojase luz sobre cómo eran sus vidas. El lago Turkana, al norte de Kenia, está rodeado de volcanes y de vastas expansiones de desierto abrasador. En 1984, los célebres antropólogos Richard y Maeve Leakey se encontraban trabajando en este remoto mar interior. Yo estaba trabajando en la parte este del lago y Richard voló hasta allí y me dijo: tienes que venir, he encontrado algo muy emocionante. Como primera familia de paleoantropólogos, los Leakey estaban acostumbrados a hallar fósiles. Pero este era muy especial. Uno de los equipos de Leakey había descubierto un fragmento de cráneo de uno de aquellos primeros humanos. Su tamaño y su forma delataban que se trataba de un Homo erectus, y había mucho más que un pequeño fragmento. Empezamos a buscar en aquel yacimiento de un modo más extenso, y en cuanto lo hicimos encontramos el resto del cráneo. Encontrar un cráneo completo ya era bastante difícil, pero eso solo era el principio. Pronto, varias partes del esqueleto del Homo erectus que jamás se habían hallado antes empezaron a emerger. No podíamos creerlo, pero empezamos a encontrar trozos de costillas. Eran partes del Homo erectus que nadie había visto jamás, de modo que cada hueso que salía del suelo era algo totalmente nuevo para la ciencia. Y nosotros lo mirábamos entusiasmados. Era algo increíble. Y aquí los tenemos. Los huesos reales de un ancestro humano que vivió hace más de 1,5 millones de años. Es el primer esqueleto humano jamás encontrado. Los Leakey lo llaman el chico de Turkana. Sus huesos revolucionaron nuestra manera de entender la transición de mono a humano. Lo realmente importante del chico de Turkana es lo completo que está. Tenemos los brazos, las piernas y trozos de la columna y de las costillas. Normalmente, cuando encontramos estas cosas, nos entusiasmamos mucho con cualquier trocito de hueso. Pero es porque ese trocito puede decirnos mucho sobre un individuo. De modo que con un esqueleto casi completo podemos empezar a formular grandes preguntas. La primera pregunta era, ¿qué aspecto tenía? Su esqueleto nos dice que medía 1,59 metros y que su constitución se parecía más a la de un hombre que a la de un mono. Pero ¿hasta qué punto? El paleoartista Victor Dick está especializado en pintar y esculpir a nuestros ancestros humanos con gran precisión anatómica. Víctor va a añadir al chico de Turkana a su familia de rostros antiguos. A estas alturas del juego, sé que el chico de Turkana no es un mono. Es un auténtico humano muy primitivo. De modo que aquí tenemos el cráneo de un humano moderno. Las caras se parecen mucho, pero el cráneo del chico de Turkana es algo más primitivo, con la frente más baja y una capacidad cerebral mucho más pequeña. Víctor reconstruirá el rostro del chico de Turkana músculo a músculo, basándose en sus estudios de cadáveres y de anatomía moderna. Aunque su cabeza sea primitiva, el esqueleto del chico de Turkana es sorprendentemente humano. Tiene las caderas un poco más anchas y los brazos un poco más largos, pero la forma general de su cuerpo es igual que la nuestra.
Si viésemos al chico de Turkana o a cualquier otro Homo erectus desde una distancia de 30 metros, pensaríamos, ahí hay un hombre desnudo muy grande, o una mujer, o lo que sea, pero es humano. Víctor tardará una semana en reconstruir el rostro del chico de Turkana. Mientras tanto, un equipo de animadores está trabajando para crear escenas que revivirán al chico de Turkana y a su gente. Para asegurarse de que lo hacen fielmente, han solicitado la ayuda del antropólogo de Harvard, Dan Lieberman. Tenía las palmas más hacia adelante cuando corrían. Despacio, eso es. Los actores vestidos de azul servirán como referencias de movimiento para los artistas. En las animaciones finales serán sustituidos por los cuerpos de los Homo erectus. Y ¡acción! Las cabezas y los rostros están basados en el modelo de Víctor. Conforme se completa la reconstrucción forense de la cabeza del chico de Turkana, empieza a emerger un rostro que se parece mucho al nuestro. Y por primera vez en 1,5 millones de años, aquí lo tenemos, a nuestro ancestro, el Homo erectus, conocido como el chico de Turkana. Pero su aspecto es solo el comienzo de su historia. Para reconstruir su vida, necesitamos averiguar qué edad tenía. Y si observamos su esqueleto, podemos ver que las placas de crecimiento de sus extremidades que se fusionarían con el hueso al llegar a la edad adulta permanecen abiertas. De modo que, aunque es muy alto, sabemos que todavía estaba creciendo. El hecho de que el chico de Turkana no fuese todavía adulto ha ayudado mucho a los investigadores. Esto responde a preguntas como, ¿crecía como un humano moderno? ¿O crecía más como un mono? El chico de Turkana ya medía 1,59 m. Cuando los científicos compararon sus huesos y sus dientes a los nuestros, parecía tener unos 14 años. Pero cuando el especialista dental, Chris Dean, empezó a analizar su dentadura, se llevó una gran sorpresa. Todos los dientes, fósiles o no, documentan de manera muy precisa la infancia. Esto es un diente fósil y podemos ver el esmalte que cubre la corona del diente y que está compuesto de dentina, que es solo otra palabra para el marfil. En el esmalte podemos ver los bastones que van desde la unión de la dentina hasta la superficie del diente. El esmalte tiene un patrón de crecimiento regular, como los anillos de un árbol. Bajo un microscopio de electrones, parece compuesto de varillas de minúsculas cuentas. Cada una de estas pequeñas cuentas, junto con estos prismas, representa un día de crecimiento, porque las células que producen el esmalte están bajo la influencia de un ritmo circadiano o reloj diario. Las segregaciones durante el día se aceleran y deceleran, y eso queda registrado de manera permanente en todos los dientes. Aquí vemos varillas por todo este tejido, y cada día en este bastón vemos una especie de onda donde el tejido ha acelerado o ha decelerado. De modo que si contamos las cuentas de estas varillas, podemos averiguar exactamente cuántos días estuvo creciendo ese diente. Cuando Chris analizó los dientes fosilizados del chico de Turkana, se llevó una enorme sorpresa. El joven no tenía 14 años, tenía 8. Esto significa que el crecimiento del chico de Turkana se parecía más al de los chimpancés de la actualidad. Para medir 1,59 m a los 8 años, el chico de Turkana debía de haber crecido muy deprisa, a una velocidad más próxima a la de los chimpancés que a la nuestra. La infancia de los chimpancés es corta. Son sexualmente maduros a los 7 años. La infancia humana es más larga. Alcanzamos la pubertad alrededor de los 12 años. De modo que conforme los humanos fueron alejándose de los monos, su infancia se fue extendiendo. Pero ¿qué ventaja podía suponer tener niños indefensos que alimentar y cuidar, que tardan tanto tiempo en crecer? El misterio de la infancia prolongada está en el centro de la evolución humana. Podría estar relacionado con el tamaño del cerebro.
Los humanos tenemos el cerebro más grande del reino animal en relación con nuestro cuerpo. Es tan grande que la mayor parte de su crecimiento tiene que tener lugar fuera del vientre materno o nuestra cabeza no cabría por el canal del parto. Una infancia larga y lenta proporciona tiempo a nuestro cerebro para crecer después del nacimiento y para aprender todo lo que necesitamos saber para funcionar en nuestras complejas sociedades humanas. Esta es la ventaja de una infancia prolongada, al menos para nosotros. Pero ¿qué hay del chico de Turkana? Su cerebro medía 900 centímetros cúbicos. Era más pequeño que el nuestro, pero el doble de grande que el de un chimpancé. ¿Estaba entonces en proceso de pensar y de hablar como nosotros? Ralph Holloway opina que sí. Lleva coleccionando moldes endocraneales de cerebros de ancestros humanos más de 30 años. Un molde endocraneal es un molde del interior del cráneo, lo que revela la forma del cerebro. Ralph está especialmente interesado en algo conocido como el área de Broca. El área de Broca está relacionada con las funciones de la memoria y las funciones ejecutivas, pero juega un papel muy importante en los aspectos motores del habla. Ralph cree que ha visto evidencias de algo importante en el cerebro del chico de Turkana. Un cambio en el área de Broca relacionado con la comunicación. Las regiones del área de Broca del chico de Turkana son totalmente modernas en lo que respecta a su apariencia. Es una prueba bastante sólida que indica que tenía la capacidad de la comunicación simbólica, es decir, del lenguaje. Es una idea controvertida. Y nunca estaremos seguros de si el chico de Turkana podía hablar. Pero hay otras pistas que demuestran su inteligencia, las herramientas de piedra que dejó atrás. El Homo erectus fabricaba herramientas como este hacha manual. Está muy tallada por los dos lados. La punta permite realizar perforaciones. La parte más pesada puede utilizarse para romper huesos y para cortar madera. Es una herramienta muy versátil y muy afilada. Puede que no parezca gran cosa, pero el hacha de piedra marca el nacimiento de la tecnología. El Homo erectus ha dejado muchos signos de su inventiva. Aquí, en Kenia Central, Rick Potts ha estado estudiando un tesoro escondido de herramientas de piedra del Homo erectus. Las herramientas de piedra supusieron un cambio trascendental porque una vez con una herramienta en la mano tenías acceso a todos los alimentos del mundo. Eso representaba una ventaja de supervivencia tremenda. Aquí hay un alijo de más de 500 hachas de piedra fabricadas por el Homo erectus. A tan solo 1,5 kilómetros de distancia, Rick visita la cantera a la que durante miles de años estos ancestros acudían para convertir las piedras en herramientas, dejando atrás los fragmentos no utilizados. En los huecos y grietas bajo mis pies había miles de fragmentos de piedra resultantes de la fabricación de herramientas. Y había varias marcas donde el Homo erectus golpeaba las enormes rocas. También tenemos pruebas de que sabían reconocer las defectuosas, sabían cuáles se romperían, de modo que las descartaban aquí. Lo más emocionante es que uno puede imaginarse a un Homo erectus primitivo sentado aquí tomando decisiones. John Shee ha estudiado exhaustivamente la clase de toma de decisiones que se requiere para crear una herramienta de piedra. Voy a golpearla un poco. Estoy comprobando si hay algún defecto interno antes de hacerlo. Podría haber alguno aquí. Suena como si hubiese algo dentro, pero me gustan los retos, de modo que voy a partirla de todos modos. Incluso para un experto, fabricar un hacha no es tarea fácil. Sí, tiene un defecto, pero lo sortearemos. Un buen fabricante de herramientas tiene que conocer las propiedades de la roca. Para hacer este arma tan fina y tan sofisticada, fácil de llevar, fácil de transportar y con un filo cortante afilado, voy a hacer algo bastante contraintuitivo. Voy a embotar el filo para que la próxima vez que la golpee no se rompa hasta que haya puesto mucha presión sobre ella. De modo que si la golpeo muy fuerte, la fractura será mucho mayor que lo sería de otro modo. El hecho de que el Homo erectus hiciera esto nos dice que eran capaces de pensar de antemano, de planear las consecuencias de sus actos. Vamos a golpearla a ver qué pasa. Muchas de estas piedras tienen defectos ocultos, y no detectarlos podría significar el desastre. Aquí sigue habiendo un defecto. Lo oigo, lo sé. Sí, ¿veis?
Está justo aquí. He trabajado a su alrededor. Pero si yo fuese un hombre primitivo y detectase esto, dejaría de fabricar el hacha de inmediato. Si saliese a cazar rinocerontes por las sabanas o estuviese destripando un rinoceronte rodeado de leones y mi arma se rompiese, tendría un serio problema. Ahora vuelvo a casa esta noche y tendré que cenar. Aunque no fabrique un hacha perfecta, pero como Homo erectus, podría terminar siendo yo la comida. Como hábil artesano, el Homo erectus había desarrollado un nuevo tipo de inteligencia. Pero su aumento de cerebro conllevaba un costo oculto. Los cerebros modernos consumen el 25% de la energía de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es el órgano más hambriento del cuerpo, y para mantener un cerebro del tamaño del nuestro necesitamos muchas calorías. Con un cerebro y un cuerpo tan grandes, el Homo erectus, al igual que el chico de Turkana, necesitaba obtener más nutrientes de su medio en la sabana. Si el chico de Turkana hubiese llegado a la edad adulta, probablemente habría llegado a medir 1,80 m. Era una criatura grande y fuerte que tendría un enorme gasto energético. Uno puede conseguir ese aporte energético comiendo plantas, pero tendría que comer una cantidad ingente de plantas. Pero hay un alimento que puede aportar todos los nutrientes que un cerebro y un cuerpo en crecimiento requieren, y África estaba repleta de él. La fuente de alta calidad que probablemente fuese lo más importante para la evolución del género Homo es la carne y sus derivados, como los sesos, la médula y la grasa. Son ricos en proteínas, altos en calorías y fáciles de digerir. Pero el problema de la carne es que es difícil de conseguir. La mayoría de los depredadores dependen de la fuerza o de la velocidad para matar a sus presas. Nuestros ancestros no tenían ni una cosa ni la otra. Hoy nos encontramos en lo más alto de la cadena trófica, de modo que cuesta imaginar los apuros que tenían que pasar aquellos humanos primitivos. Se trataba de una criatura lenta, sin garras ni colmillos, presa fácil para los depredadores hambrientos que tuviese a su alrededor. Este es el fósil de una frente y un arco superciliar de un Homo erectus. Y en el arco superciliar vemos las marcas de mordedura de un carnívoro. Esto nos recuerda que los Homo erectus no estaban en lo más alto de la cadena alimenticia. Entonces, ¿cómo conseguía la carne un ser débil y con un gran cerebro que requería una gran cantidad de calorías como el chico de Turkana? El Homo erectus tenía un problema fundamental. ¿Cómo se mata a un animal grande y peligroso repleto de carne y de grasa sin que ese animal te mate a ti? Creo que la respuesta a eso fue una serie de innovaciones muy inteligentes, como lo son su resistencia a la hora de correr y una gran actividad en pleno día. Los ancestros del Homo erectus, simios pequeños y peludos como Lucy, eran bípedos. Pero probablemente no corrían demasiado. Pero la especie del chico de Turkana estaba diseñada para correr como nosotros. Dan Lieberman cree que podían correr largas distancias porque, al igual que nosotros, habían perdido su denso abrigo de pelo corporal y podían mantenerse frescos gracias al sudor. Esta fue la clave de su prosperidad. Pero ¿cómo sabemos si estos cambios cruciales se remontan realmente hasta la época del chico de Turkana, hace más de 1 millón de años? La piel y el pelo rara vez se conservan en los fósiles, de modo que para descubrirlo tenemos que buscar a una criatura que ha estado ligada al pelo desde hace mucho tiempo: el piojo. Todos los animales parecen tener alguna especie de piojo que los parasita. Los mamíferos los tienen, las aves también, e incluso los peces tienen tipos de piojos. Pero la mayoría de las demás criaturas tienen un único tipo de piojo parasitario. Los humanos tienen un tipo de piojo para la cabeza y otro para el área púbica. El genetista Mark Stonking se preguntó por qué. La respuesta que resulta más obvia es que cuando teníamos pelo por todo el cuerpo teníamos un único tipo de piojo, pero entonces lo perdimos todo excepto el de la cabeza y el de la zona púbica, y por lo tanto se creó una especie de barrera geográfica sin pelo entre las dos áreas. Mark se sorprendió al descubrir que el piojo púbico es muy distinto al de la cabeza. De algún modo, en el pasado, parece haber procedido de los gorilas. Las ladillas están genéticamente más cerca de los piojos de los gorilas. No me atrevería a especular sobre cómo se contagiaron nuestros ancestros con ladillas de los gorilas. No obstante, necesitamos estudiar los piojos de los gorilas para descubrir todo esto. Lo más probable es que cuando perdimos nuestro pelo corporal, el piojo humano original migrase a nuestra cabeza
dejando la zona púbica temporalmente libre de piojos. Cuando nuestros ancestros tenían contacto con los gorilas, tal vez durmiendo en sus nidos o hurgando en sus cuerpos en busca de carne, el piojo de los gorilas colonizó su región púbica y acabó convirtiéndose en la ladilla humana de la actualidad. Si pudiésemos averiguar cuándo se separaron la ladilla púbica humana y el piojo del gorila, obtendríamos una idea aproximada de cuándo perdieron el pelo nuestros ancestros. Por suerte, existe un modo de descubrirlo. La técnica de datación genética conocida como el reloj molecular. Se basa en el hecho de que la secuencia de las bases químicas que componen el ADN muta a un ritmo regular. La idea de que el ritmo de cambio de las secuencias de ADN es más o menos constante con el tiempo es bastante simple. Y significa que existe un modo de determinar cuándo fue la última vez que dos especies compartieron un antepasado común. Contando el número de diferencias del código genético de dos especies, los científicos pueden determinar cuánto tiempo llevan evolucionando por caminos separados. Cuando Mark empleó el reloj molecular para contar las diferencias entre el ADN de los piojos del gorila y las ladillas humanas, obtuvo la fecha aproximada de su divergencia. La fecha estimada de la divergencia es hace aproximadamente 3 millones de años. Eso significa que mucho tiempo antes de la época del chico de Turkana, tal vez en el tiempo de Lucy, nuestros ancestros habían empezado a perder lentamente su pelo corporal. El chico de Turkana estaba prácticamente pelado, como nosotros. Y tal vez fuese eso lo que le proporcionó una ventaja sobre los demás depredadores. La mayoría de los animales están en desventaja durante el sol de mediodía porque se sobrecalientan. Solo pueden refrescarse jadeando. Y cuando corren deprisa no pueden jadear. Esto significa que solo pueden realizar carreras cortas. Los cuadrúpedos pueden galopar entre 10 y 15 minutos y entonces se recalientan. Pero los homínidos pueden refrescarse gracias al sudor. Utilizan todo su cuerpo como una lengua de perro. Nuestros cuerpos, sin pelo, permiten que el aire circule libremente por nuestra piel y que nos refresque conforme el vapor se evapora. Esto nos convierte en los mejores corredores de largas distancias del reino animal. Dan Lieberman cree que esto dotó a nuestros ancestros de la capacidad de cazar de un modo muy inusual. Se conoce como caza persistente. Y está convencido de que los documentos etnográficos modernos pueden mostrarnos cómo se hacía. Los bosquimanos de Kalahari nos proporcionan una idea de cómo podía haber cazado el Homo erectus hace 2 millones de años. Los bosquimanos saben que a mediodía los animales descansan a la sombra, lo que lo convierte en la hora perfecta para salir de caza. Una vez que detectan a su presa, en este caso un kudu, comienza la maratón. Su estrategia es muy sencilla: correr hasta que se canse. Cada vez que el animal intenta descansar, los cazadores le siguen y entonces empieza a moverse de nuevo. Nunca le dejan refrescarse. Y el único motivo por el que ellos pueden continuar es porque sudan. De modo que si la teoría es cierta, el método de caza de los bosquimanos podría explicar cómo obtenía la carne el chico de Turkana. El Homo erectus ideó un modo innovador de alimentar a su hambriento cerebro. En esta caza moderna, los bosquimanos corrieron a pleno sol durante horas y horas. El kudu quedó finalmente inmovilizado por un golpe de calor. El chico de Turkana no tenía lanzas afiladas como los bosquimanos, pero tampoco las necesitaba. El Homo erectus probablemente cazaba con armas de cuerpo a cuerpo, con lanzas que lanzaban a los animales desde una distancia corta, con porras, lanzando piedras y todo ese tipo de armas. No utilizaban las armas proyectiles de larga distancia que conocemos.
La caza del Homo erectus era simple pero efectiva. No solo alimentaban sus cerebros, ahora más grandes, sino también la creciente complejidad de aquella sociedad humana primitiva. Existen otros animales sociales, pero ninguno como nosotros. La sociedad está en todos los rincones de nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra comunicación, en las normas, el simbolismo, en todas las cosas que nos unen. ¿Qué se esconde tras ella? ¿Por qué nos volvimos tan sociales? ¿Podría estar relacionado con otra innovación? ¿Con algo sin precedentes en nuestra evolución, como la capacidad de hacer fuego y de cocinar? Si observamos al Erectus, es la primera especie que se parece a nosotros y opino que solo la capacidad de cocinar puede explicar la magnitud de este cambio. La primera prueba de que nuestros ancestros utilizaban fuego de manera deliberada para cocinar data de mucho tiempo después de la época del chico de Turkana. Pero Richard Wrangham está convencido de que el Homo erectus aprendió a encender fuego mucho antes. Por primera vez tenemos una especie que vivía principalmente en el suelo porque había perdido su capacidad natural para trepar. ¿Cómo dormían? Tenían que protegerse de los animales salvajes. Richard opina que el chico de Turkana y su gente no podrían haber sobrevivido sin fuego en la sabana africana, un entorno con innumerables depredadores nocturnos. Y considera que solo el hecho de cocinar, que hace que la comida sea más blanda y digerible, explica por qué el Homo erectus desarrolló unos dientes más pequeños y un estómago mucho más pequeño. Estas cosas son las únicas compatibles con el costo reducido de la digestión producido al cocinar la comida. Mientras nuestros ancestros recogían los beneficios de cocinar, algo más fue sucediendo al mismo tiempo, al menos según Wrangham. Nos volvimos más sociables. Los humanos tienen un temperamento bastante tranquilo en comparación con otros animales como los chimpancés. ¿De dónde proviene? Nos vimos obligados a reunirnos en un lugar común, la hoguera. Wrangham opina que aprendimos a compartir y a comunicarnos sentándonos alrededor de las hogueras mientras esperábamos a que la comida se cocinase. Es algo especulativo, pero una cosa es segura. En el mundo del Homo erectus tenían que estar desarrollándose nuevas relaciones sociales. Los lazos entre las madres y los hijos debían de ser muy diferentes que las de los monos. Por ejemplo, una madre orangután no permitirá que ningún otro individuo coja a su cría. Mantendrá un contacto físico constante con ese bebé durante al menos sus primeros 6 meses de vida. No se separará de él ni un momento. Seguros en este lazo inquebrantable, madre e hijo, las crías de mono necesitan menos capacidad para interpretar las intenciones de los demás que los bebés humanos, cuyos lazos con sus madres son sorprendentemente menos seguros. El hecho más sorprendente es que las madres humanas abandonan a sus hijos mucho más a menudo que las madres de los monos. El infanticidio por parte de la madre es más común entre los humanos que entre ningún otro de los grandes simios. El compromiso materno es mucho más contingente entre los humanos que entre otros simios. A diferencia de la mayoría de los primates, las madres humanas comparten la crianza de sus hijos con los demás. La supervivencia de un niño puede depender de lo apetecible que resulte a un número de cuidadores. Tal vez sea esa la razón por la que los niños humanos han desarrollado una sensibilidad aguda única. Los niños humanos nacen conociendo a sus madres, interpretan su expresión facial, buscan signos de compromiso. Nacemos con una conciencia integrada de las intenciones y de las emociones de los demás. Y esto es algo único en el mundo animal. ¿Por qué desarrollaron los humanos este don para atribuir estados mentales y sentimientos a los demás y para preocuparse por lo que los demás piensen de ellos? ¿Podrían estos instintos sociales haberse desarrollado con el Homo erectus, junto con la caza cooperativa, el aumento del cerebro, la prolongación de la infancia y el uso del fuego?
Tal vez el chico de Turkana y su gente ya poseían habilidades sociales que nos resultarían familiares. Aquí vivían seres inteligentes y sociales con una creciente capacidad para cooperar. Tal vez esto fue lo que hizo posible otro gran logro: el éxodo desde África. Durante millones de años, nuestros primeros ancestros permanecieron en las sabanas africanas, pero en un momento dado empezaron a abandonarlas. Se han encontrado fósiles de cráneos y herramientas en lugares tan lejanos como China e Indonesia. La pregunta es, ¿cuándo abandonaron África y por qué? Cuando el chico de Turkana apareció, los científicos pensaron que habían encontrado la respuesta. Se trataba de un ancestro fuerte y con un cerebro más grande. Un ser capaz de realizar una migración ardua. Tenía el aspecto de un conquistador. A mediados de la década de los 80 pensábamos que un homínido como este había abandonado África, pero que lo había hecho hacía alrededor de 1 millón de años. Durante décadas, los científicos creían que fuertes y robustos humanos, como el chico de Turkana, habían abandonado África hace 1 millón de años. Pero los nuevos descubrimientos demuestran que la migración podía haber empezado mucho antes. De Manisi, Georgia. Las montañas y las llanuras del Cáucaso, a miles de kilómetros del gran valle del Rift, nunca habían aportado fósiles de ancestros humanos primitivos. Pero entonces se descubrió algo sorprendente. Era una mandíbula inferior con los dientes hacia abajo, enterrados en el suelo. Cuando empecé a limpiarla, aparecieron los dientes delanteros. Era obvio que habíamos encontrado alguna especie de homínido, pero no sabíamos cuál. La mandíbula parecía tener la forma primitiva de un Homo erectus. Pero al principio, casi nadie lo creyó. En el año 91, cuando encontramos esta mandíbula, muchos científicos se mostraron bastante escépticos al respecto, porque era muy difícil imaginar que Georgia o que el Cáucaso estuviese en el mapa de la evolución humana. Desde entonces, de Manisi ha aparecido en el mapa de la evolución humana de un modo muy importante. El yacimiento ha resultado ser un tesoro de fósiles de Homo erectus que han transformado nuestra idea de quiénes abandonaron África y cuándo. Los huesos revelaron que los primeros humanos en abandonar África eran mucho más primitivos que el chico de Turkana. La gente pensaba que los homínidos que abandonaron África eran muy altos como el chico de Turkana y que poseían un cerebro grande y una tecnología avanzada. Pero los restos de Manisi demostraron lo contrario. Con casi 1,40 m de altura, eran más pequeños que el chico de Turkana. Sus hombros eran más parecidos a los de los monos y empleaban una tecnología simple de piedra. Eran mucho más primitivos. Tenían el cerebro más pequeño y al mismo tiempo estaban utilizando herramientas de piedra muy primitivas. La siguiente sorpresa llegó cuando dataron el yacimiento. El antiguo paisaje de Manisi se ha ido construyendo estrato a estrato durante millones de años. Hace 1.810.000 años, unas inmensas erupciones volcánicas depositaron una capa de cenizas. Los fósiles descansaban justo sobre estas cenizas, de modo que debían de ser ligeramente más recientes, aproximadamente de hace 1.800.000 años. Para la inmensa mayoría de científicos que creen que todos nuestros ancestros provienen de África, esto suponía un hallazgo sorprendente. ¿Cómo había migrado un Homo erectus pequeño y primitivo hasta el Cáucaso hace casi 2 millones de años, mucho tiempo antes de la existencia del chico de Turkana? Ahora, los científicos aceptan que en cuanto el Homo erectus apareció en las sabanas de África, empezó a desplazarse. De repente, con el origen del Homo erectus, surge este cambio de físico y salieron de África inmediatamente. Los fósiles de Georgia demostraron que el Homo erectus abandonó África mucho antes de lo que previamente se había pensado. Y un descubrimiento todavía más sorprendente demuestra que la migración podía haber empezado incluso antes.
A 8.000 kilómetros de África se encuentra la isla de Flores, en Indonesia. En el año 2003, los científicos descubrieron algo tan extraño que nadie sabía qué pensar al respecto. Hallaron los huesos de un minúsculo ancestro humano de tan solo 90 centímetros de altura, más pequeño todavía que los fósiles encontrados en Dmanisi. Los expertos bautizaron a este desconcertante ancestro como Homo floresiensis y debido a su minúsculo tamaño lo apodaron como el Hobbit. Esto ha creado una tremenda cantidad de consternación, porque no estamos seguros de qué es lo que estamos viendo aquí. El tamaño del molde del cerebro del Hobbit es de aproximadamente unos 400 centímetros cúbicos. No es mucho más grande que el cerebro de Lucy, el famoso simio bípedo de hace 3 millones de años. No solo tiene el cerebro pequeño y rasgos faciales primitivos, sino que sus pies, sus manos y sus piernas son primitivas. La extremidad inferior es muy parecida a la del esqueleto de Lucy. Eso fue una gran sorpresa. Y en la cueva donde se halló esta criatura primitiva, también se descubrieron herramientas de piedra, algo que Lucy jamás conoció. La gente lleva mucho tiempo diciendo que era necesario poseer un cerebro grande para fabricar herramientas de piedra, pero el Homo floresiensis estaba fabricando herramientas de piedra, y esta criatura tenía el cerebro del tamaño de una naranja, de modo que esa ecuación ya no es válida. Todo lo que rodea a estas criaturas es un enigma. ¿De dónde procedían y qué eran? Algunos investigadores aseguran que los floresiensis pertenecen a una población de gente moderna enana que sufrió una especie de enfermedad que hizo que fuesen enanos y que tuviesen un cerebro pequeño. Pero cuando los científicos los estudiaron más de cerca, la mayoría no vieron signos de ninguna enfermedad. Las herramientas de piedra y la forma del rostro señalaban a nuestro viejo amigo, el Homo erectus. Algunos científicos también opinan que el Homo floresiensis evolucionó a partir del Homo erectus. ¿Pero por qué eran tan pequeños? La respuesta podría ser un fenómeno llamado enanismo isleño. Aislados en islas con alimento limitado, algunos mamíferos grandes tienden a encogerse con el tiempo. En Flores existieron en su día unos elefantes pigmeos del tamaño de una vaca. ¿Podría esta presión evolutiva haber actuado del mismo modo con el Homo erectus hasta producir al Hobbit? ¿O descendía esta misteriosa criatura de un ancestro todavía más primitivo? Tal vez estemos descubriendo un periodo que se encuentra justo al principio del linaje Homo. De modo que fuese lo que fuese el Hobbit, tal vez sus ancestros conformasen la primera ola de migración fuera de África. Una criatura desconocida, mitad simio bípedo, como Lucy, mitad Homo erectus. Si ese es el caso, lo que vemos en Indonesia tiene sentido. Es una especie de cuerpo que existía antes de que los cuerpos humanos se volviesen más modernos. ¿Qué empujó a unas criaturas tan primitivas a salir de África? Una fuerza propulsora clave que se esconde tras la migración fue probablemente un cambio climático que extendió los pastos de África a Asia. Y con los pastos se expandieron los animales de caza. Los animales salían de África y los homínidos le seguían el paso a esos animales. Al fin y al cabo vivían de ellos. Por supuesto, nuestros ancestros no sabían que estaban abandonando África. Solo siguieron a los animales de los que dependían a través de la península del Sinaí hacia Oriente Medio y más allá. Esto normalmente se conoce como éxodo, pero en realidad no fue un éxodo propiamente dicho. Cuando la gente piensa en el éxodo, piensa en la Biblia, o si piensan en la migración, piensan en los europeos que vienen aquí, al Nuevo Mundo. Pero probablemente esta dispersión de los humanos fuera de África no fue como ninguna de estas migraciones históricas. El proceso fue probablemente muy lento. Casi como cuando cualquier otra especie de animal se expande hacia nuevos territorios.
Uno se imagina un grupo de Homo erectus avanzando su zona de distribución 1 kilómetro al año en una dirección. Y haciéndolo continuamente durante un periodo lo bastante largo, se puede recorrer la distancia de África a Indonesia en, digamos, unos 15.000 años. Hace alrededor de 1 millón de años, nuestros ancestros habían poblado Asia desde el Cáucaso hasta Indonesia. Y también poblaron Europa, como demostró recientemente un hallazgo en España. El Homo erectus había conquistado el viejo mundo. El hecho de que llegasen tan lejos, con una tecnología limitada y con un cerebro relativamente pequeño, hace que todo resulte todavía más extraordinario. Y su longevidad es algo sorprendente. Unos cuantos grupos de Homo erectus podrían haber permanecido en Asia hasta hace tan solo 50.000 años, lo que supone un periodo de 2 millones de años de existencia. Nuestra propia especie solo ha estado aquí durante 200.000 años. ¿Cuál era la clave de la prosperidad del Homo erectus? Los fascinantes descubrimientos de Dmanisi nos han proporcionado una última clave. Uno de los cráneos pertenecía a un anciano. El hueso de su mandíbula revelaba que había perdido todos sus dientes mucho tiempo antes de morir. Fue una auténtica sorpresa. Eso significa que este individuo sobrevivió 2 años sin dientes. Que un anciano sobreviviese tanto tiempo sin dientes debe significar que los miembros de su grupo le estaban alimentando e incluso puede que masticasen la comida por él. Me encanta esta historia. Es un testimonio sorprendente del pasado que habla de la calidad de vida emocional que podría haber caracterizado al Homo erectus. Aquí tenemos una pista de lo que podría ser el legado más importante que nos dejó este ancestro. El instinto de cuidar los unos de los otros. Y esto nos ayuda a imaginarnos el último día del chico de Turkana en la Tierra. En el escenario creado por los animadores, el joven comienza el día saliendo de caza. Pero le cuesta seguir el paso de la partida. ¿Por qué? Su esqueleto revela que estaba enfermo y que estaba sufriendo dolor cuando murió. Si observamos su mandíbula inferior, vemos que bajo los dientes tenemos una especie de absceso y una infección. Esa infección podría haberse expandido por todo el cuerpo y podría haberle matado. Un absceso que destruyó una parte tan grande de su mandíbula debía de haber sido muy doloroso. El chico de Turkana sentía tanto dolor que no pudo continuar la caza. Sabiendo que cuidarían de él, tal vez regresó a su campamento para buscar el consuelo de las hembras. Creo que probablemente era un pobre muchacho con un montón de dolor y que dependía mucho de los cuidados de los demás. Era una especie que ya debía sentir eso de: es uno de nuestros miembros más débiles, le queremos y debemos protegerle y cuidarle, para que sobreviviese tanto tiempo. Pero por mucho que hubiesen querido ayudarle, no había nada que pudiesen hacer contra la infección que probablemente se estaba extendiendo por todo su cuerpo. Por lo que sugieren las evidencias, siempre me lo he imaginado ajeno a lo que le estaba pasando. Y eso es bastante triste. Pero a la larga, de ahí viene este ser inmortal. Su esqueleto estaba tan completo que es probable que muriese en el agua y que ésta hubiese protegido sus restos. Es muy poco frecuente encontrar un esqueleto porque normalmente se los comen los carnívoros. Y en este caso parece que el cuerpo del chico acabó en un pantano, de modo que los carnívoros no llegaron a verlo ni a destruirlo. Fue descomponiéndose poco a poco y conforme los ríos se inundaron y absorbieron más sedimentos, acabó enterrado.
Se pueden ver las huellas de los hipopótamos que caminaron sobre los huesos y algunas de las costillas y otros huesos que estaban en vertical en lugar de tumbados en el suelo. Uno puede reconstruir más o menos la situación de cómo murió el chico y lo que le pasó después de morir y por qué está tan completo. Descubrirlo fue una experiencia realmente fascinante. Durante casi 2 millones de años, la Tierra conservó sus huesos. Su descubrimiento nos abrió una ventana a un mundo desconocido. El mundo del ancestro humano más próspero de todos los tiempos. El Homo erectus. Y nos revelaron ese misterioso momento en el que nacieron casi todas nuestras características humanas. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Pensemos en todo en lo que nos hemos convertido. Si seguimos el hilo de nuestros orígenes, a través de nuestros ancestros, todos llevan hacia el chico de Turkana y a los de su especie, los primeros humanos.